Bienvenidos, hoy nos vamos a meter a fondo en un material, yo diría que muy interesante. Una guía bastante completa sobre el aprendizaje social, emocional y ético. Lo llaman aprendizaje C, viene de la Universidad Emory y, bueno, como carta de presentación, los prefacios son del Dalai Lama y de Daniel Goleman. Casi nada. La idea hoy es desgranar este enfoque educativo. A ver qué propone que sea realmente nuevo, en qué se diferencia de otros modelos, bueno, que quizá nos suenen más, y sobre todo qué claves nos da para cultivar no solo lo académico, sino también la compasión, la ética, algo tan necesario en este mundo tan interconectado, ¿no? Exacto. Es que se trata de un marco bastante ambicioso, la verdad. Busca educar a la persona de forma integral. Parte de la idea de que eso que llamamos habilidades blandas, la conciencia emocional, la empatía, la ética, pues son tan fundamentales como las cognitivas. Para que las personas y, la sociedad en general funcionen bien, ¿no? La guía lo que sugiere es que ya es hora de integrar de forma sistemática la educación del corazón y la mente. Pues venga, vamos a ello. Entremos en materia. Para empezar, ¿qué es exactamente esto del aprendizaje CEE? Porque el material lo presenta como una evolución, ¿no? Una especie de versión 2.0 del aprendizaje social y emocional, el famoso SEL. ¿Es una buena manera de verlo? Sí, yo creo que es un buen punto de partida. El aprendizaje CI, digamos que se construye sobre la base sólida del SEL. Reconoce la importancia vital de la inteligencia emocional, ser conscientes de nuestras emociones, claro, saber manejarlas, empatizar, construir relaciones sanas, todo eso. Pero va un poco más allá. Añade componentes que le dan una identidad propia y yo diría una profundidad distinta. O sea, no es solo ser consciente de las emociones o gestionarlas, sino integrar de forma explícita una dimensión ética. Y eso es fundamental en todo el proceso. Ahí has dicho algo que me parece clave. La ética secular. Suena concepto importante para entender esa diferencia que mencionas. ¿Podemos pararnos un poco ahí? ¿Qué significa en este contexto? Porque entiendo que no hablamos de religión, ¿verdad? No, para nada. Y es súper importante esa distinción. La ética secular se refiere a un sistema de valores que se basa en principios humanos que podríamos considerar universales. Cosas como la compasión, la justicia, la idea de que todos estamos conectados, la interdependencia. La idea es que estos valores se pueden entender y, apreciar usando el sentido común, la experiencia que compartimos como humanos y también el conocimiento científico, especialmente lo que sabemos de biología, de psicología, sin tener que recurrir a dogmas religiosos, vamos. El objetivo no es imponer ninguna creencia, sino cultivar lo que ellos llaman una alfabetización ética, o sea, la capacidad de ver qué acciones nos llevan al bienestar, tanto propio como de los demás. El Dalai Lama, de hecho, ha sido una figura muy influyente en esto, en articular esta visión de una ética basada en la razón y la experiencia compartida para llevarla a la educación. Entendido. Una ética que se basa en lo que compartimos como humanos y en la razón, aplicable a todos. Vale, me queda más claro. Y para organizar todo esto, la guía propone una estructura muy definida. 3 dominios y 3 dimensiones. Suena muy sistemático. Sí, lo es. Y la verdad es que esa estructura ayuda a ver el alcance del modelo. Imagina como 3 grandes áreas de la vida. Primero, el dominio personal. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida interior, ¿vale? Aquí se trabaja la autoconciencia, gestionar las emociones, la autocompasión. En fin, conocernos a nosotros mismos. Luego, segundo, el dominio social. Este es el ámbito de nuestras relaciones con los demás, incluye desarrollar la conciencia de los otros, sentir compasión por ellos, comunicarnos bien, colaborar, resolver conflictos, lo típico de las relaciones. Y el tercero, el dominio sistémico. Y esta es una de las grandes novedades respecto a muchos modelos SEL, yo diría. Se centra en nuestra relación con los sistemas más amplios en los que vivimos, la comunidad, la sociedad, la economía global, el planeta. Aquí lo que se busca es entender la interdependencia, reconocer nuestra humanidad común más allá de las diferencias que vemos, ¿no? Y sentirnos parte de algo más grande, fomentando un compromiso cívico y global. Personal, social y sistémico. Vale. 3 esferas conectadas. Y luego están esas 3 dimensiones que, si no he entendido mal, como que atraviesan estos 3 dominios. ¿Cuáles son? ¿Y cómo juegan entre sí? Eso es. Son como... Imagínate 3 lentes con las que miramos cada dominio. Son conciencia, compasión y compromiso.
La conciencia es el darse cuenta. Es desarrollar una percepción como más fina, más profunda, de lo que pasa dentro de nosotros, en lo personal, en nuestras interacciones, en lo social, y en los sistemas que nos rodean, en lo sistémico. La compasión, pues, es el corazón del modelo realmente. Es esa respuesta de cuidado, de preocupación, que surge cuando vemos sufrimiento, sea propio o ajeno, ¿no? Y que nos mueve a querer aliviarlo. Se aplica a uno mismo la autocompasión, a los demás, y también entender los problemas sistémicos. Y el compromiso, pues, es la acción. Es llevar esa conciencia y esa compasión a acciones que sean hábiles, que sean constructivas en cada uno de los 3 dominios. Al final, la combinación de estos 3 dominios y 3 dimensiones crea como una matriz, ¿sabes? La guía lo pone en un gráfico muy visual. 9 componentes clave del aprendizaje. Pero lo fundamental, yo creo, es entender que la compasión no es un elemento más, sino que es el eje central. Y ojo, no la entienden como algo blando o pasivo, ¿eh? Hablan de una compasión intrépida, como una fuente de fortaleza interior, una motivación activa, basada en la preocupación genuina por el bienestar. Citan al doctor Thupten Jinpa, que la define como un sentimiento de preocupación que surge cuando nos vemos enfrentados al sufrimiento de otra persona y nos sentimos motivados a ver aquel sufrimiento aliviado. Me gusta eso de compasión intrépida. Sugiere fuerza, ¿verdad? No debilidad. Oye, y si volvemos a la comparación con el SAIL, ¿cuáles dirías que son esos elementos que realmente lo hacen distinto, que hacen que el aprendizaje sí se sienta diferente, más allá de la estructura que has explicado? Pues hay varios pilares que lo caracterizan y le dan esa identidad. Uno muy importante es el entrenamiento explícito de la atención. No es solo algo que estaría bien tener, no. Es una habilidad que se cultiva de forma sistemática. Muchas veces con prácticas tipo mindfulness. Hablan incluso de desarrollar una alfabetización corporal, o sea, aprender a notar las sensaciones físicas, tensión, calma, lo que sea, como información valiosa sobre cómo estamos por dentro. Por ejemplo, reconocer cómo sientes el estrés en el cuerpo antes de que te desborde, ¿sabes? Ajá, como leer tu propio cuerpo. Es una cualidad del corazón que se entrena activamente, hacia uno mismo y hacia los demás. Es como el motor ético y motivacional de todo el marco. Vale. Un tercer aspecto que lo distingue es su enfoque informado por el trauma. El programa reconoce que el estrés crónico, las experiencias difíciles, pues impactan mucho en cómo aprendemos y nos relacionamos. Por eso, integra prácticas específicas pensadas para ayudar a regular el sistema nervioso y construir resiliencia, pero desde un lugar de seguridad. Mencionan técnicas como el enraizamiento, el grounding, que puede ser algo tan simple como sentir los pies en el suelo para conectar con el presente, o el uso de recursos, el resourcing, que es como evocar sensaciones de calma o seguridad a propósito, y el seguimiento o tracking, que es prestar atención amable a las sensaciones del cuerpo sin juzgarlas. Son herramientas para crear seguridad por dentro. Eso es muy interesante y muy necesario hoy en día. Sí, el cuarto, y este sí que marca una diferencia importante con muchos programas SEL, es el énfasis en el pensamiento sistémico. Se enseña activamente a los estudiantes a ver las conexiones, ¿sabes? A entender cómo los problemas y las personas estamos metidos en redes complejas de relaciones, de influencias mutuas. Un ejemplo, entender cómo lo que compramos aquí tiene impactos en la otra punta del mundo, o cómo un problema social tiene raíces en un montón de factores conectados. Esto es fundamental para formar ciudadanos responsables en un mundo tan globalizado. Claro, ver el cuadro completo. Justo. Y finalmente, muy relacionado con esto, hay un claro énfasis en la equidad. El aprendizaje sí vincula directamente el cultivar valores como la humanidad común, la interdependencia, con la necesidad de entender y transformar los sistemas que generan y mantienen las desigualdades. No se queda solo en las habilidades individuales, sino que apunta a las causas estructurales de la inequidad. Esa conexión entre lo personal, lo social y lo sistémico, sobre todo con el pensamiento sistémico y la equidad, le da una dimensión, muy potente. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo se supone que se aprende todo esto? Porque no suena a algo que te puedas empollar y ya está, ¿no? Claro que no. La pedagogía aquí es absolutamente fundamental. Proponen un proceso de aprendizaje que va mucho más allá de simplemente recibir información. Hablan de 3 niveles de entendimiento. Primero está el conocimiento recepcionado. Es la base, ¿no? Aprender los conceptos, la información que te llega de fuera, leyendo, escuchando. Vale, lo básico. Eso es. Segundo, la visión crítica. Este es el momento ajá,
Cuando reflexionas sobre esa información, la cuestionas, la conectas con tu propia vida, ¿sabes? Y le encuentras un sentido personal. Es pasar del qué al por qué y al cómo me afecta a mí esto. Ah, claro, hacerlo tuyo. Exacto. Y el nivel más profundo es el entendimiento incorporado. Aquí es donde el aprendizaje se vuelve transformador de verdad. Es cuando has interiorizado tanto una habilidad o una forma de ver las cosas que se convierte en parte de ti. Algo que aplicas casi sin pensar en tu día a día. Pasa de ser algo que sabes a ser algo que eres. Qué bueno eso. Y para ayudar a hacer ese viaje por los 3 niveles, proponen integrar siempre 4 líneas claves de aprendizaje en todas las actividades que se hagan. Una es el pensamiento crítico, animar a investigar, a hacerse preguntas, a mirar desde distintos ángulos, a dialogar, a debatir de forma constructiva. Fomentan mucho lo que llaman humildad epistémica, reconocer que nuestro conocimiento siempre es parcial y que podemos aprender de otros. Importante eso. Sí. Otra línea son las prácticas reflexivas, ejercicios en primera persona, momentos para mirar hacia adentro, prestar atención al cuerpo, a las emociones, escribir un diario, meditar sobre algo. La tercera son las perspectivas científicas, integrar lo que nos dice la ciencia, neurociencia, psicología, biología, sobre cómo funcionamos, cómo aprendemos, cómo reacciona el cuerpo al estrés, qué activa la compasión, ese tipo de cosas. Y la cuarta es el aprendizaje participativo, usar métodos activos que impliquen hacer cosas juntos, proyectos en grupo, debates, expresión artística, acciones de servicio a la comunidad, o incluso aprender interactuando con la naturaleza, le llaman aprendizaje ecológico. Entiendo. Entonces, el papel del educador cambia bastante, ¿no? No es tanto el que suelta el rollo, sino más bien un guía, un facilitador de experiencias de aprendizaje. Precisamente. El educador lo que hace es crear las condiciones para que los estudiantes se exploren, descubran por sí mismos, reflexionen críticamente y lleguen a ese entendimiento más profundo que decíamos. Se trata menos de dar respuestas cerradas y más de acompañar en hacer buenas preguntas y en la exploración, tanto personal como en grupo. Además, el facilitador también modela estas competencias: la escucha, la empatía, la curiosidad. La guía habla mucho de desarrollar capacidades perdurables. Para que no suene tan abstracto, podríamos poner algunos ejemplos concretos, algo que nos dé una imagen más clara de las habilidades que se buscan cultivar en cada dominio. Claro. Son esas habilidades y disposiciones que se espera que sigan creciendo a lo largo de toda la vida. A ver, por ejemplo, en el dominio personal, una capacidad podría ser prestar atención al cuerpo y las sensaciones, pues para reconocer las primeras señales de estrés y poder hacer algo antes de que te abrume. O desarrollar un mapa de la mente, que básicamente significa aprender a identificar y poner nombre a distintas emociones, entender qué las provoca y cómo se relacionan. Otra muy importante, cultivar la compasión por sí mismo. Tratarse con amabilidad cuando fallas o lo pasas mal, en lugar de machacarte con la autocrítica. Y por supuesto, la autorregulación. Aprender a manejar impulsos y emociones intensas de forma constructiva. Vale, eso en lo personal. ¿Y en lo social? Pues si pasamos al dominio social, una capacidad clave es prestar atención a nuestra realidad compartida. Esto quiere decir reconocer lo básico que nos une como humanos, necesidades, emociones, y a la vez apreciar la diversidad de experiencias y puntos de vista. Se trabaja mucho la escucha empática, escuchar no para contestar rápido, sino para entender de verdad al otro. Fundamental. Sí. También el comunicarse hábilmente, y aquí hacen referencia a enfoques como la comunicación no violenta, por ejemplo. Y algo que va un poco más allá de simplemente resolver un conflicto, la transformación de conflictos, que busca entender las raíces del problema y reparar las relaciones si se han dañado. Interesante. ¿Y en el dominio sistémico? Y en el dominio sistémico, las capacidades incluyen comprender sistemas interdependientes. El ejemplo que ponen es muy gráfico, ¿sabes? Pensar en todo lo que hay detrás de que un plato de comida llegue a tu mesa. Agricultores, transporte, ecosistemas, políticas. Te conecta con una red global enorme. Te hace consciente, ¿no? Exacto. Otra capacidad es reconocer nuestra humanidad común, sentir una conexión y una responsabilidad más allá de tu círculo cercano de amigos o familia. Y finalmente, explorar el potencial personal para lograr un cambio positivo. Animar a los estudiantes a verse como agentes de cambio en su entorno, ya sea en su barrio o a nivel global. La verdad es que son capacidades muy potentes y, bueno, muy necesarias hoy en día.
Todo esto suena completísimo, pero también muy ambicioso. ¿Cómo se lleva esto a la práctica? En el día a día de un colegio, de un instituto. Sí, es la gran pregunta. La guía dedica bastante espacio a la implementación, reconociendo que no hay una receta única que valga para todos. Un aspecto clave es la adaptabilidad. El programa está diseñado para poder ajustarse a diferentes culturas, a diferentes contextos. Puede ser una asignatura específica o se puede integrar de forma transversal en varias materias, se puede trabajar en tutorías, a nivel de todo el centro o incluso en actividades extraescolares. Pero hay algo que sí subrayan como fundamental, sí o sí: la creación de un aula compasiva. Un aula compasiva. ¿Qué implica exactamente eso? Pues implica crear un clima de seguridad psicológica, de confianza, de respeto mutuo. Un espacio donde los alumnos se sientan seguros para explorar, para expresarse, para equivocarse sin miedo. Y esto es crucial, donde los propios educadores encarnen y modelen las cualidades que enseña el programa: la conciencia, la compasión, la escucha. El ambiente, el clima relacional de la escuela o del aula, es tan importante o incluso más que el contenido del currículum en sí mismo. El ejemplo del profesor es clave, claro. Totalmente. Además, para apoyar a los educadores, mencionan que hay recursos como una plataforma online con materiales, formación continua, foros para conectar con otros profes que lo estén aplicando. Insisten mucho en la importancia de crear comunidades de aprendizaje profesional, sitios donde los educadores puedan compartir los retos, los éxitos, apoyarse unos a otros en este camino, que también es un aprendizaje para ellos, claro. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco la esencia de este aprendizaje SIE, podríamos decir que es un marco muy integral, ¿no? Que busca ir más allá de la gestión de las emociones de cada uno para abarcar la ética, la calidad de nuestras relaciones y nuestra conexión con este mundo tan complejo en el que vivimos. Exactamente. Busca cultivar de forma integrada, de forma sistemática, la conciencia, la compasión y el compromiso. La cabeza, el corazón y la mano, como dicen a veces. Y en todas las dimensiones de nuestra vida: la personal, la social y la sistémica. La propuesta de fondo es que desarrollar estas capacidades no es solo un extra para estar mejor individualmente o para sacar mejores notas, sino que es esencial para poder afrontar de manera más constructiva los grandes desafíos que tenemos como sociedad, desde la polarización social, las desigualdades, hasta la crisis ecológica. Nos prepara en definitiva para ser ciudadanos más conscientes, más compasivos y más comprometidos con el mundo. Una visión realmente profunda, sí señor. Integra dimensiones que muchas veces tratamos por separado. La verdad es que da mucho que pensar. Y bueno, aquí lanzo una reflexión final inspirada por todo esto que hemos hablado. Si de verdad como individuos y como sociedades nos tomáramos en serio el cultivar de forma sistemática esta triple capacidad, una conciencia más profunda de nosotros mismos y de los sistemas en los que vivimos, una compasión activa, valiente, que nos mueva a actuar y un compromiso informado y hábil para hacerlo, ¿cómo podría cambiar nuestra manera de afrontar esos problemas tan complejos, tanto personales como globales, que a menudo nos parecen irresolubles? ¿Qué nuevas conversaciones podrían surgir? ¿Qué nuevas soluciones? ¿Qué nuevas formas de colaborar podríamos encontrar si realmente educáramos el corazón junto con la mente?